Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 95 en la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los jueces, capítulo 19 al 21 y el Salmo 148. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura. Si así lo deseas, ponle pausa para ir a buscar tu Biblia o simplemente continuar escuchando el audio. Vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los jueces, capítulo 19. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, un levita que residía como emigrante en la parte norte de la montaña de Efraín, tomó una concubina a una mujer de Belén de Judá. Esta concubina se disgustó con él y fue a casa de su padre, a Belén de Judá, donde estuvo 4 meses. Su marido fue a buscarla para convencerla de que regresara con él. La acompañaba un criado y llevaba 2 burros. Llegó a casa de su suegro y cuando éste lo vio, salió contento a recibirlo. Su suegro lo tuvo hospedado en su casa 3 días. Comieron y bebieron y pasaron ahí la noche. El 4.º día se levantó muy temprano y se disponía a partir, pero el padre de la joven dijo a su yerno: «Toma antes un poco de pan para que tengas fuerzas y después se irán». Los 2 se sentaron a comer y a beber. Después el padre de la joven le dijo: «Quédate también esta noche, te encontrarás a gusto». El levita trató de irse, pero el suegro insistió y se quedó también aquella noche. Al 5.º día se levantó temprano para irse, pero al padre de la joven le dijo: «Toma algo primero». Así pasó el tiempo, hasta la caída de la tarde, comiendo los 2 juntos. Entonces el levita se levantó para irse con su concubina y su criado. Pero su suegro le dijo: «Mira, comienza ya a caer la tarde, quédate esta noche, te encontrarás a gusto. Mañana se levantarán temprano y se pondrán en camino hacia su casa». Pero él no quiso pasar ahí la noche. Se levantó y se fue y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo 2 burros cargados, además de su concubina y su criado. Cuando llegaban cerca de Jebús, el día ya declinaba y el criado dijo a su amo: «Desviémonos hacia esa ciudad de Jebuseos para pasar ahí la noche». Su amo respondió: «No debemos entrar en una ciudad de extranjeros que no son israelitas. Sigamos hasta Gibea». Y añadió: «Vamos, intentemos llegar a Gibea o a Ramá para pasar la noche». Pasaron de largo y continuaron su camino. Llegaron frente a Gibea de Benjamín a la puesta del sol y se dirigieron a la ciudad para pasar ahí la noche. El levita entró y se instaló en la plaza de la ciudad, pero nadie le ofrecía su casa para pasar la noche. En esto llegó un anciano que regresaba por la tarde de los labores del campo. Era originario de las montañas de Efraín y vivía como emigrante en Gibea, pues los habitantes de la ciudad eran benjaminitas. Viendo a aquel viajero en la plaza de la ciudad, le preguntó: «¿De dónde vienes y a dónde vas?». Él respondió: «Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos hacia el norte, de las montañas de Efraín». «Yo soy de ahí. Fui a Belén de Judá y ahora regreso a mi pueblo, pero nadie me recibió en su casa. Tenemos paja y forraje para nuestros burros. También tengo pan y vino para mí, para mi mujer y para el criado que me acompaña. No nos hace falta nada». El anciano le dijo: «La paz sea contigo. Yo te daré todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza». Lo llevó a su casa. Echó de comer a los burros y se lavaron los pies y después comieron y bebieron. Mientras ellos festejaban el encuentro, los hombres de la ciudad, que eran unos pervertidos, golpearon la puerta y dijeron al anciano, dueño de la casa: «Sácanos al hombre que ha entrado en tu casa, para que nos acostemos con él». El dueño de la casa salió y les dijo: «No, hermanos míos, no cometan semejante crimen, por favor. Es mi huésped y les pido que no cometan tal infamia. Aquí está mi hija, que es virgen. La sacaré para que abusen de ella y hagan con ella lo que quieran. Pero no cometan con este hombre semejante infamia». Como no querían hacerle caso, el levita tomó a su concubina y la sacó fuera. Ellos aprovecharon de ella y la maltrataron durante toda la noche hasta la mañana, y de madrugada la dejaron. Al amanecer, la mujer vino a caer a la puerta de la casa donde estaba su marido y ahí quedó hasta que se hizo de día. Su marido se levantó por la mañana y, cuando abrió la puerta de la casa para salir y continuar su camino, vio a su concubina caída a la entrada de la casa con las manos en el umbral y le dijo: «Levántate, vámonos». Pero ella no respondió
Entonces la cargó sobre su burro y se puso en camino hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y partió el cadáver de su concubina en 12 trozos, que envió a todo Israel, y dio a los mensajeros las siguientes órdenes. Esto dirán a todo Israel: se ha visto jamás cosa semejante desde que los israelitas subieron de Egipto hasta el día de hoy. Reflexionen sobre ello, deliberen y den su parecer. Todos los que la vieron dijeron: jamás ha sucedido ni se ha visto cosa semejante desde lo que Israel subió de Egipto hasta hoy. Capítulo 20. Entonces todos los israelitas salieron como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, a la región de Galad, y se reunieron en la asamblea ante el Señor en Mizpah. Los jefes de todo el pueblo y todas las tribus de Israel estuvieron presentes en la asamblea del pueblo de Dios. Había 400,000 hombres de pie, hábiles en el manejo de la espada. Los benjaminitas supieron que los israelitas habían subido a Mizpah. Los israelitas dijeron: cuéntenos cómo ha cometido este crimen. Entonces el levita, el marido de la mujer asesinada, les dijo: llegué yo con mi concubina a Gilbea de Benjamín para pasar la noche. Los habitantes de Gibea se amotinaron contra mí y durante la noche rodearon la casa donde me hospedaba, pensando matarme a mí, y abusaron de mi concubina hasta el extremo de que murió. Entonces la tomé y la partí en trozos, que mandé por todo el territorio de Israel porque se había cometido un crimen infame en Israel. Aquí están todos ustedes, israelitas, deliberen y tomen una decisión. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros regresará a su tienda, ninguno se retirará a su casa. Así procederemos en Gilbea. Sortearemos quién iría a atacarla. Y de la tribu de Israel tomaron 10 hombres por cada 100, 100 por cada 1000 y 1000 por cada 10,000. Ellos abstendrán de víveres a los hombres armados que van a castigar a Gilbea de Benjamín, como merece la infamia que ha cometido en Israel. Así se reunieron contra la ciudad todos los israelitas unidos como un solo hombre. Las tribus de Israel habían enviado mensajeros a toda la tribu de Benjamín para decirles: ¿qué crimen es este que se ha cometido entre ustedes? Entréguenos a esos criminales de Gilbea para que les demos muerte y hagamos desaparecer la infamia de en medio de Israel. Los benjaminitas no hicieron caso a sus hermanos israelitas, sino que dejaron sus ciudades y reunieron en Gibea para salir a combatir contra los otros israelitas. Aquel día se hizo un reencuentro de los benjaminitas venidos de las diversas ciudades y sumaron 25,000 hombres hábiles en el manejo de la espada, además de los habitantes del Gibea. Sobresalientes 700 hombres elegidos zurdos capaces de acertar con la honda a un pelo sin falla del blanco. Se hizo también el recuento del resto de Israel, sin contar los Benjamín, y sumaron 400,000 hombres aptos para la guerra, hábiles en el manejo de la espada. Partieron de ahí y subieron a Betel a consultar a Dios. Preguntaron: ¿quién de nosotros ha de ir primero para combatir contra Benjamín? El Señor respondió: Judá. Los israelitas se pusieron temprano en camino y acamparon frente a Gibea. Salieron a combatir contra Benjamín y se prepararon para la batalla frente a Gibea. Pero los benjaminitas hicieron una salida desde Gibea y mataron aquel día 22,000 de Israel, que quedaron ahí tirados por la tierra. Los israelitas regresaron a Betel, lloraron ante el Señor hasta la tarde y le consultaron: volvamos a combatir contra nuestro hermano Benjamín. El Señor respondió: atáquenlo. Los israelitas cobraron ánimo y volvieron a prepararse para la batalla en el mismo lugar en el día anterior. Se acercaron los benjaminitas como la primera vez, pero los benjaminitas salieron a su encuentro desde Gibea aquel segundo día y mataron a otros 18,000 que quedaron tirados por tierra, todos ellos guerreros hábiles en el manejo de la espada. Entonces todo el pueblo de Israel subió a Betel para llorar ahí, sentados ante el Señor, ayunando todo el día hasta la tarde, y ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después los israelitas consultaron al Señor. En aquel tiempo estaba ahí la arca de la alianza de Dios, en Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, hasta su servidor. Le preguntaron: ¿volvemos a combatir con nuestro hermano Benjamín o desistimos? El Señor contestó: atáquenlo, porque mañana los entregaré en poder de ustedes. Los israelitas tendieron una emboscada en torno a Gibea. El tercer día subieron contra los benjaminitas y se prepararon para la batalla frente a Gibea, como las otras veces. Los benjaminitas salieron a su encuentro y se alejaron del pueblo. Comenzaron a matar gente como la otra vez,
en los dos caminos que suben a Betel y a Gilbea. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel. Los benjaminitas comentaban: están derrotados como la vez anterior, pero los israelitas habían convenido: huyamos para traerlos a los caminos lejos del pueblo. Los hombres de Israel se organizaron y se prepararon para la batalla de Baal Tamar. Los que estaban emboscados salieron al puesto al oeste de Gilbea y situaron frente a ella los 10,000 hombres elegidos entre todo Israel. La lucha era dura y los benjaminitas no sospechaban lo que les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín ante Israel, que mató aquel día 25,100 benjaminitas, todos hábiles en el manejo de la espada. Los benjaminitas se vieron derrotados. Al principio, los israelitas habían cedido terreno a Benjamín, confiados en la emboscada que habían tenido junto a Gilbea. Pero luego los emboscaron, se lanzaron rápidamente sobre Gilbea, la tomaron y la pasaron a cuchillo. Los de Israel habían convencido con la emboscada en una señal. Estos harían salir de la ciudad de la columna de humo, para avisar a los israelitas que aparentemente huían en el combate. Mientras tanto, los benjaminitas habían matado ya a unos 30 hombres en Israel. Comentaban: están vencidos, como en el primer combate. Pero entonces comenzó a levantarse la ciudad de la señal, una columna de humo, y los benjaminitas, mirando hacia atrás, se dieron cuenta de que el humo de la ciudad encendida subía al cielo. Entonces los de Israel se dieron vuelta, y los de los benjamín, aterrados a la vista del desastre que veía inminente, huyeron ante los israelitas por el camino del desierto. Pero los combatientes los alcanzaron y los que venían a la ciudad los rodearon y los exterminaron. Cercaron a Benjamín, lo persiguieron y lo combatieron hasta Gilbea, al este. Cayeron de Benjamín 18,000 valientes. Los sobrevivientes huyeron al desierto hasta la peña de Rimón, pero los israelitas alcanzaron a 5,000 hombres por el camino y los mataron. Después los pidieron hasta Gideón y mataron a 2,000 más. El total de benjaminitas caídos aquel día fueron de 25,000 hombres, todos valientes y hábiles en el manejo de la espada. 700 hombres lograron huir al desierto de la peña de Rimón y ahí estuvieron 4 meses. Los israelitas atacaron a los demás de Benjamín y pasaron cuchillo a hombre y animal y a todos los que encontraron. También incendiaron toda la ciudad que encontraron. Capítulo 21. Los israelitas habían hecho este juramento en Mizpah: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. Fueron a Betel y estuvieron ahí sentados hasta la tarde en presencia de Dios. Entre súplicas y llantos decían: ¿por qué, oh Señor, Dios de Israel, has sido privado tu pueblo de una de tus tribus? El día siguiente el pueblo se levantó temprano, colocó ahí un altar y te ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Y dijeron: ¿quién entre todas las tribus de Israel no ha acudido a la asamblea del Señor? Porque habían jurado solemnemente que quien no acudiera a Mizpah ante el Señor sería castigado con la muerte. Los israelitas sintieron lástima de su hermano Benjamín y comentaban: hoy ha sido borrada de Israel una tribu. ¿Qué haremos para dar mujeres a los sobrevivientes? Porque hemos jurado ante el Señor no dar nuestras hijas en matrimonio. Entonces se preguntaron: ¿hay alguna tribu de Israel que no haya subido a Mizpah ante el Señor? Y resultó que ninguno de Yabes de Galaad había venido a la asamblea. Se había hecho el recuento del pueblo y, en efecto, no había ninguno de Yabes de Galaad. Entonces la asamblea envió 12,000 hombres de los más valientes con esta orden: vayan y pasen a cuchillo todos los habitantes de Yabes de Galaad, también a las mujeres y a los niños. Consagren al exterminio a todos los varones y a todas las mujeres casadas, para dejar con vida a las vírgenes. Y así lo hicieron. Entre los habitantes de Galaad encontraron a 400 vírgenes que no habían tenido relaciones con ningún hombre y las trajeron al campamento de Silo, en la tierra de Cana. Llegó la asamblea y envió mensajeros a los benjaminitas que estaban en la peña de Ribón, que ofrecerles la paz. Los benjaminitas regresaron y ellos le dijeron a las mujeres sobrevivientes de Yabes Galaad, pero no habían bastante para todos. El pueblo se compadeció de Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Los ancianos de la comunidad se preguntaban: las mujeres de la tribu de Benjamín han sido exterminadas. ¿Qué haremos para procurar mujeres a los que aún no tienen? ¿Cómo conservar el resto de Benjamín para que no se desaparezca una tribu de Israel? Nosotros podemos darles en matrimonio a nuestras hijas,
pues había jurado, maldito quien dé mujer a un benjaminita. Entonces decidieron esto. Está cerca la fiesta del Señor que se celebra todos los años en Silo, el santuario que está al norte de Betel, al este del camino que sube Betel a Siquén y al sur de Limna. Y le dieron este recado a los de Benjamín: vayan, escóndanse entre las viñas, se quedan observando y cuando vean que las jóvenes de Silo salen a bailar, salgan ustedes de las viñas, llévense cada una muchacha de Silo y regresen a su tierra. Si luego vienen sus padres o hermanos a quejarse contra ustedes, les diremos: perdónenlos, pues nosotros no pudimos procurarles esclavas de guerra como esposas, ni tampoco ustedes pudieron darles a sus hijas, porque serían culpables. Los de Benjamín lo hicieron así, y tomaron entre las que bailaban aquella que necesitaban. Después regresó cada uno a su casa, reconstruyeron la ciudad y establecieron en ella. Entonces los israelitas se separaron y se fueron cada uno a su tribu, y a su clan y a su casa. En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que quería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este relato donde nos habla de esta guerra interna de Israel, donde las pasiones desordenadas de unos cuantos hombres provoca una guerra entre Israel y los de Benjamín. Hoy podríamos pensar: ¿cuántas veces no hemos provocado una guerra por alguna pasión o un problema, por algo que nuestros deseos, nuestras pasiones nos han llevado a ese punto? Y que a veces simplemente nos lleva a perdernos, a desilusionarnos, a simplemente de olvidarnos de la gracia y la misericordia de Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Al haber meditado el libro de los jueces, pasemos al Salmo 148. Aleluya. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alaben todos sus ángeles, alaben todos sus ejércitos, alaben sol y luna, alábenlo estrellas lucientes, alaben los cielos altísimos y aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Señor, porque Él lo ordenó y fueron creados. Él los sometió para siempre a una ley inalterable. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los océanos, fuego y granizo, nieve y nubes, viento impetuoso que ejecuta sus órdenes, montañas y todas las colinas, árboles frutales y ceros todos, fieras salvajes y todos los ganados, reptiles y pájaros que vuelan, reyes del mundo y pueblos todos, príncipes de todos los jefes de la tierra, los jóvenes y también las muchachas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su grandeza está por encima de los cielos y la tierra. Él ha hecho fuerte a su pueblo. Él es orgullo de todos sus fieles. De Israel, su pueblo entrañable. Aleluya. Oración final. Señor, danos a conocer tu santa voluntad, para que nuestro corazón esté dirigido hacia ti. Que nuestras pasiones no sean las que dominen nuestra vida, sino tu gracia la que oriente, para que así podamos vivir tu voluntad, tu gracia y sobre todo tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo este gran encuentro. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.